Y vamos a meternos con lo que está pasando en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro pone el eje de su política en defender a Nicolás Maduro, en asegurar que no haya ningún tipo de intervención de parte de los Estados Unidos para derrocar al dictador y líder criminal, argumentando que en realidad no es un dictador y un líder criminal, sino un jefe de Estado que está colaborando en la lucha contra el narcotráfico, literalmente. Ahora, mientras eso sucede, hay una Colombia en la cual quienes tienen que luchar de verdad contra el crimen organizado están a merced, literalmente, del crimen organizado. Y es lo que se está viendo con los militares que realizan operaciones contra el narcotráfico, contra las organizaciones terroristas, y una y otra vez se encuentran secuestrados, rodeados por campesinos que son manejados por estos grupos criminales. Y es lo que pasó en la vereda de Nueva York del Guaviare, donde hace algunas horas se confirmó la liberación de los 33 miembros del Ejército Nacional que habían sido retenidos durante un tiempo allí, luego de haber hecho una operación contra la disidencia de las FARC que lidera Iván Mordisco, una de las que estuvo detrás de los brutales ataques de la semana pasada. Veamos lo que publicaba en relación con esto el presidente Gustavo Petro, y ahora vamos a ver las imágenes de la liberación de estos militares. Libres los 33 soldados del Guaviare. Ni un herido, ni muerto entre los campesinos y los militares. Los soldados fueron rodeados por grupos campesinos después de que lograron entrar en combate con una columna de Iván Mordisco. En ese combate murieron, al parecer, 10 combatientes de la agrupación armada narcotraficante y 10 más fueron heridos. El cabecilla de la organización armada enfrentada murió. La muerte de un civil, al parecer colaborador de la organización armada, será investigada. Le solicito al campesino del Guaviare entrar a los planes remunerados, qué problemas para escribir, Dios, remunerados de revitalización de la selva amazónica y abandonar el apoyo al traquetismo armado. Vamos a ver las imágenes que difundía el presidente, que mostraba cómo avanzaban tras ser liberados estos militares. Ahora, Petro ahí planteaba casi como un gran éxito el hecho de que no haya heridos y ningún muerto en esto, ¿no? Recordemos que venimos de una docena de miembros de la policía asesinados por un ataque justamente contra un helicóptero que hacían las disidencias de la FARC. Venimos de una primera mitad del año terrible para los miembros de la fuerza pública por la cantidad de bajas que causó el Plan Pistola. Y lo grave es que esta situación de desprotección de la que hablamos hace tiempo, se está volviendo sistemática. ¿Podemos ver lo que publicaba el diario El Tiempo? Que es esclarecedor realmente de la gravedad de lo que está pasando. Impunidad, infiltración ilegal y encubrimiento de acciones criminales. Los factores detrás de los 30 azonadas contra la fuerza pública. La última se registró en Guaviare, donde la comunidad secuestró con fines extorsivos a 34 uniformados tras operación en la que fue abatido Dumar. De esto hablaba Petro. Ahora ya son 30 casos en lo que va del año donde miembros de la policía o de la fuerza pública terminan siendo secuestrados. Es una situación totalmente anormal. Por eso quiero ir a Colombia. Nos había anticipado Sergio que nos iba a traer este tema y vamos a tener una charla que me parece que va a ser interesante. Sergio. Así es, Darío. Mira, me encuentro en las instalaciones de Indepaz, que es una organización muy importante que trabaja todo este tema de orden público en nuestro país y que ha estado muy involucrada con los datos específicos de lo que está ocurriendo en Colombia. Y mira, nos acompaña en este momento para DNews el doctor Camilo González Pozo, quien ha sido un negociador con las disidencias de las FARC en este gobierno, pero aún adicional a eso, Darío, también estuvo en otras negociaciones importantes para la historia colombiana, como la del M-19. Ha estado también en mesas de negociación con el ELN. Doctor González Pozo, gracias por estar aquí en DNews. Sí, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes, para todos los amigos televidentes en Argentina. Muy bien, doctor Camilo. ¿Qué pasa en el Guaviare? ¿Por qué se ha convertido en protagonista esta región, no solo actualmente, sino también en años anteriores cuando estaba la guerrilla de las FARC y ahora con las disidencias donde encontramos fosas comunes, donde hay este tipo de instrumentalización con los campesinos? ¿Cuál es la importancia que tiene el Guaviare en el conflicto colombiano? Bueno, para situarnos, el Guaviare es una zona en la selva amazónica, es la frontera de toda la selva, donde está uno de los hallazgos más importantes de arqueología, que son las pinturas rupestres de 20.000 años en el Parque Chiribiquete.
Hay 100.000 habitantes, quiere decir que es una zona bastante despoblada, pero desde hace muchas décadas ha sido refugio y zona de cultivo de coca. Además, grandes ríos que llevan al Orinoco y al Amazonas, son la ruta de comunicación hacia Venezuela, Brasil y hacia el Atlántico. Entonces, por eso ha sido un bastión durante los últimos 60 años de grupos armados. Ahí está, de los reductos de las FARC, de los que no firmaron el acuerdo en el año 2016, se han refugiado ahí en la selva y están en una disputa terrible entre ellos mismos. Ahí hay dos grupos, el que encabeza Iván Mordisco y el otro que encabeza un señor de seudónimo Calarcá. Se han enfrentado y hay decenas de muertos. Es decir, incluso con decir que hay más muertos en los enfrentamientos entre estos grupos ilegales que con la fuerza pública. Pero la situación con la fuerza pública pues ha sido muy crítica. Solamente hace un par de meses hubo una emboscada, mataron 9 soldados por parte de uno de estos grupos irregulares. Y también hay una tradición de campesinos cocaleros, no solamente aquí, sino en todo el país, que cuando llega la fuerza pública a erradicar, rodean a la fuerza pública. Se han presentado situaciones lamentables con muertes y disparos de campesinos. Entonces, desde el gobierno pasado hubo una orden desde altas instancias, no solamente el presidente, sino las cortes, todo. No se debe disparar contra civiles, aunque los civiles estén rodeando a los soldados. Eso genera una situación muy curiosa. Este caso que se presentó, podríamos decir que es el caso 600 en los últimos 6 años. Cuando ha habido iniciativas de erradicación de coca, inmediatamente los campesinos, cuando llega la fuerza pública, rodean. Como hay una instrucción de no disparar, entonces las cosas se congelan, se negocian, generalmente se llega a un acuerdo, pero es una situación muy difícil. Imagine usted, soldados profesionales armados para combatir a la subversión y combatir a todos estos grupos delincuenciales que son frenados por los campesinos. Entonces, es una situación muy difícil, no solamente allí, en Colombia hay 1.200 municipios o provincias, y de esos en 250 hay presencia de grupos armados que quedaron por fuera de las negociaciones que se hicieron cuando el gobierno Santos. Entonces, eso es lo que se refleja en un ambiente muy violento, que es en la periferia, digámoslo, pero que impacta a todo el país. Muy bien, Darío, ¿cómo lo ves? Aquí es el tema de los ingresos ilícitos dentro, no solo para estos grupos armados, sino también para la comunidad. El doctor Camilo está condicionado para tus preguntas desde estudio. Gracias, Sergio. ¿Cómo le va, Camilo? Un placer saludarlo. Muy interesante escucharlo, hacer el raconto de lo que ha pasado en los últimos años. Al mismo tiempo, es un poco desconcertante, porque a mí me cuesta entender cómo la definición de qué es un Estado es la entidad que detenta el monopolio de la violencia legítima en un determinado territorio. Estamos todos de acuerdo en eso. No hay Estado si no hay monopolio de la violencia. Colombia tiene desde hace décadas un problema con esto, porque hay grupos que efectivamente le disputan el monopolio de la violencia al Estado. Que en ese contexto se permita casi alegremente que campesinos que están asociados al narcotráfico rodeen a los militares y que los militares no puedan hacer nada, mientras esos mismos militares son después masacrados por los criminales, parece un plan hecho a propósito para que salga todo mal y para que el poder lo sigan teniendo los criminales. No lo entiendo. Sí, pues es una historia que tendríamos que detenernos a explicar en Colombia. Y es una historia de 70 años, desafortunadamente, de guerras, conflictos internos, luchas por la tierra, uso de las armas para hacer riquezas. Ahora, hay que decir que después de los acuerdos de paz, aquí ha habido varios acuerdos importantes, pues cuando se hizo la Constitución en el 91, yo estuve presente y fui parte de los negociadores para esa constituyente. Eso generó un ambiente, digamos, menos violento. Cuando se hicieron los acuerdos en La Habana y luego pues aquí en el Colón, eso desmanteló un fenómeno de violencia armada brutal. Ahora no tenemos la misma situación, en ese momento había una estructura
de un ejército guerrillero que llegó a crear una situación de amenazar la estabilidad del Estado. Algunos dijeron que Colombia era un Estado fallido. El comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, cuando se iba a comenzar el Plan Colombia con los Estados Unidos, dijo: el ejército colombiano está siendo derrotado por esa guerrilla. Ahora no hay una amenaza, ahora hay unas violencias fraccionadas, locales, muy brutales, es como una situación avispa, donde se mezclan mafias de narcotráfico muy parecidas a las que pueden haber en México y en algunos países de América Latina. Comienzan a presentarse también núcleos mafiosos que actúan con sicarios y con armas y que generan una ruptura del monopolio en ciertas partes del Estado. Pero hay menos violencia, es decir, Colombia no es un país ahora más violento que antes. El desmonte de los paramilitares en el año 2005 fue un hito muy importante y ahora el acuerdo del 2016 se está intentando y en eso se está avanzando, pero hay estas situaciones que son lamentables, la verdad. Tenemos, por ejemplo, solamente en los últimos 2 meses los secuestros o, digamos, cercos a la fuerza pública han significado más de 200 soldados retenidos, que los retienen 1 día, 2 días, 6 días, pero que pues es una situación lamentable porque al mismo tiempo pues genera toda una zozobra, desconfianza. Ahora hay que hacer la distinción. Unas cosas son los campesinos que rodean al ejército, a veces asusados por grupos armados, y otra cosa son las acciones de los grupos armados. Es decir, eso es un asunto, un principio de distinción supremamente importante, pero igualmente grave, no disminuye la gravedad y es muy complicado para la fuerza pública. Se ha intentado que no solamente vaya el ejército, sino que también vaya la policía antidisturbios, de modo que con otros instrumentos, no con instrumentos letales, disuelva las azonadas que puedan hacer campesinos. Pero tampoco ha resultado, es muy complicado. Ahora, en zona selvática, Camilo, donde hay poco auxilio para la fuerza pública. Yo lo escucho, sí, y miro los datos y veo la realidad y hay algo que no me cuadra. Usted plantea, bueno, pero la situación hoy es mucho mejor en términos de violencia después de los acuerdos de La Habana. Yo estoy viendo las estadísticas, ¿no? Y veía que en el año 2002 había 67 homicidios cada 100.000 habitantes en Colombia. 67 homicidios. Y la tasa cae drásticamente luego del Plan Colombia. Después usted me puede hablar de falsos positivos, violaciones a los derechos humanos, todo lo que usted quiera. Pero drásticamente cuando hubo una política de combate fuerte a estos grupos. Y en el año 2015, cuando se firman los acuerdos de los que usted habla, cae a 24 homicidios cada 100.000 habitantes. 67 cuando 2002, Plan Colombia mediante, llegamos a, estoy viendo los datos, 2015 con 24, 25 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en ese mismo nivel. O sea, los homicidios no bajaron por el acuerdo, bajaron antes del acuerdo. Probablemente se sentaron a negociar porque justamente ya estaban diezmados. Y lo que estamos viendo, y con esto cierro, y lo dejo obviamente que me responda, Camilo, es que estamos viendo una ola de terrorista brutal este año en Colombia. Ola de atentados que no se veían hace mucho tiempo. Entonces, no veo ese efecto que usted plantea respecto de la negociación. Mire, yo creo que hay que como ubicar bien las fechas de comparación. Efectivamente, cuando se hizo la negociación para que se desmontaran las organizaciones paramilitares, que se estructuraron pues grandes ejércitos paramilitares en el año 2005, allí se asentó la caída de la tasa de homicidios. El primer momento en el que en Colombia comenzó, a revertirse la ola de violencia del siglo pasado fue con el desmantelamiento de los carteles de Medellín y del Valle. Si usted ve la curva, el pico más alto, que incluso en algunas regiones llegó a 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es lo que llaman tasa de homicidios, ese llegó a 90 en el año 99 del siglo pasado. Comenzó a bajar, el primer hito, desmantelamiento de los grandes carteles. El segundo hito, para que disminuyera muy fuertemente, fueron el desmonte, aunque fue parcial, porque pues todavía sigue el Clan del Golfo y otros, pero el desmonte de grupos paramilitares. Cuando se comienzan las conversaciones en La Habana y se comienzan a experimentar situaciones de cese al fuego, se desescala la violencia. Ese es otro momento importante
y se llegan a los acuerdos de 2016. Esos acuerdos comienzan a aplicarse, pero no hubo un consenso en el país. Y en realidad, cuando se firman los acuerdos, se llega a un punto, digamos, de los más bajos, 20 y pico homicidios por 100.000 habitantes. Como no se aplican los acuerdos de paz, no interviene el Estado, no hace uso legítimo pues, del monopolio de la fuerza, las inversiones programadas, las reformas rurales, las reformas políticas, todo el esquema que fue acordado en el Congreso de la República se malogró, no se aplicó. Entonces eso permitió que se recompusieran las astillas, ramas o los reductos que no entraron al acuerdo del 2016, comenzaron a reorganizarse. Y se ha presentado entonces un escalamiento de violencias en los últimos años. Tuvieron del año 2017 al 22 se dio la gran reorganización de estos grupos que son de menor calado. Mire usted que de las disidencias de las FARC que entraron al acuerdo en 2016, de 13.000 miembros, 1.500 reincidieron. Y en ese momento con los que se han reagrupado suman más o menos unos 4.500. De mucha menor capacidad de daño, por supuesto muy perturbadores. ¿Y por qué son más terroristas? Porque no tienen capacidad militar, no tienen formación, son muchachos que reclutan de la noche a la mañana, que los ponen a disparar, a manejar explosivos, pero que no tienen, digamos, una estructuración ni siquiera como guerrillas, son bandas, milicias. Entonces, quiere decir, y es grave y hay que decirlo, que se ha incrementado. Hay diferentes indicadores que podría mencionar, porque si uno menciona tortura, secuestro, desaparición forzada, el mismo desplazamiento, las comparaciones dan unas cifras. Pero hay otras cifras en las cuales efectivamente se han incrementado los niveles de violencia. Además tenemos formas de atentados con terrorismo urbano que pues se generan una zozobra. Lo de Cali, es que en Cali fueron 6 muertos hace apenas unas semanas, ¿no? Y eso lo perpetraron un comando de 8 tipos, cada uno con un camión con dinamita que lo llevaron a un barrio. Entonces no se trata de grandes estructuras, sino de grupos con capacidad de terrorismo. Muy perturbador. Eso indica que se requiere una política de seguridad mucho más articulada, que la política de paz del actual gobierno no ha dado los resultados esperados, que la coordinación entre seguridad y otras medidas de convivencia y Camilo, también puede garantizar los derechos no funcionan. Pero efectivamente lo que digo yo es que es una de las ideas que se puede tener digamos, manejando las cifras, los datos, y otra es la realidad. Es decir, Colombia no es un país fallido, no tenemos una situación de guerra generalizada, aquí no estamos ni en Ucrania, ni en Gaza, ni en ninguna de estas circunstancias. Yo creo que, por supuesto que no podemos subvalorar las dinámicas violentas, pero tampoco pues, generar una imagen como que aquí no puede venir un argentino. Yo creo que tiene menos problema que ir a Santiago de Chile. Hoy, digo, sí, la tasa de homicidio en Colombia sigue siendo mucho más alta que la de Chile, cuidado, Estamos hablando de 20 homicidios cada 100.000 habitantes. Claro que sí. Es mucho más alta que la de Chile. Pero no. Quiero hacer una pregunta breve. Es que Chile siempre ha sido un país... Sí. Cuéntame. Quiero hacer una pregunta breve y cederle la palabra también a Sergio para el cierre de la nota. Breve porque tenemos poco tiempo y, insisto, quiero que Sergio cierre la nota. Pensando hacia adelante y tomando esto que usted dice, son grupos más chicos, no tienen la capacidad militar que tenía la FARC unificada. ¿Por qué entonces la solución más eficaz no es aplicar un fuerte despliegue militar para tratar de justamente terminar con esos grupos en vez de esta política de paz total que claramente no ha dado resultados? Pues mira, los datos que ha dado el ministro de Defensa y la cúpula militar es que uno, ha tenido un incremento presupuestal, 2, un aumento del pie de fuerza en cerca de 170.000 efectivos y un despliegue de fuerza, es decir, en Colombia en ese momento hay una orden de ofensiva general por parte de la fuerza pública y del gobierno, y las conversaciones que se hagan con grupos para que se sometan, que es una práctica que se hace en cualquier país del mundo, en Estados Unidos, en todos lados, cuando hay un grupo criminal, también se les dice, vengan para ustedes, colaboren, desmovilícense, van a tener unos beneficios penales,
Es decir, esas lógicas de hacer tratos con beneficios penales, pues se hacen en todas partes. Aquí está establecido, yo fui negociador, estuve en la mesa, he firmado documentos en los que dicen, he estado en reuniones, en 20 reuniones con la cúpula militar para decirle, en todas esas reuniones, cuál es la orden del presidente y cuál es la orden de los comandantes. No se puede bajar la guardia en perseguir el delito ni a las economías ilícitas. Otra cosa son los resultados en el territorio, digamos en la práctica. Hemos tenido un incremento del tema del oro, por ejemplo, el oro ilegal se ha disparado de una forma impresionante con todo lo que es el fenómeno internacional. Y lo mismo el fenómeno de la coca, se ha abierto un mercado latinoamericano, europeo y asiático que no tenía precedentes, ya supera al de Estados Unidos muchísimo. Es decir, hay que explicar que es cierto, los instrumentos no han sido suficientes, debe haber unas rectificaciones, debe haber por eso un ajuste de políticas y eso significa, por supuesto, un despliegue más importante de la fuerza pública, pero no se puede renunciar a otros instrumentos de contención y de desmantelamiento de organizaciones criminales, subversivas o como se les quiera llamar. Doctor Camilo, eso desde el punto de vista desde el Estado y desde la fuerza pública, pero ¿por qué estos grupos armados no quieren hacer el acuerdo de paz con este gobierno, que llegó justamente mostrando un cambio y que si subían al poder con el ELN, en tan solo 3 meses acordaban el proceso de paz y con las disidencias algo similar? ¿Por qué no lo han querido hacer desde los grupos al margen de la ley? Hay 2 tipos o 3 tipos de grupos, pero para hablar de unos que son digamos, las mafias narcoparamilitares, que son herederos pues, de lo que fueron los paramilitares en el siglo pasado, ellos están dedicados a los negocios. Entonces, mientras a la corrupción, a comprar funcionarios, y mientras no se desestructure el negocio criminal y particularmente el narcotráfico, siempre van a estar estos grupos. Mire usted la situación mexicana y en muchos otros países, ¿no? Ese grupo. Otros que son pequeños grupos locales, no son estructuras nacionales, pero que generan mucha perturbación, también están dedicados al enriquecimiento, son bandas para enriquecerse. Entonces no quieren, algunos sí, hay 3 grupos de 10 mesas de conversación, hay 3 que dicen sí, estamos dispuestos a entrar a la legalidad, a someterlos a la justicia y con esos pues se está avanzando. Pero la política del gobierno es conversar con los que estén dispuestos a aceptar las condiciones de la ley y hacer todo el uso legítimo de la fuerza frente a quienes siguen en la perturbación y en el atentado contra la gente. Muy bien, pues doctor Camilo, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, por este tiempo. Y Darío, ya lo ves, una voz oficial dentro de lo que se puede hablar de orden público en Colombia, que ha estado en las mesas de negociaciones, Darío. Impecable, Sergio. Muchas gracias también a Camilo por este tiempo.